Bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, miércoles 11 de diciembre, pues para darles la bienvenida a esta segunda sesión del seminario Educación y Desarrollo Rural, que se organiza desde la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 104 y el Comité Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y del Mar de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Como ustedes saben, este seminario pues es su segunda sesión. Iniciamos el mes pasado, el día 19 de noviembre, con una primera sesión que abordó el tema del despojo de tierras de propiedad social para la instalación de monocultivos, ¿no? La idea es continuar con la reflexión, ver qué es lo que ha sucedido en los territorios rurales a partir de la modificación al artículo 27 de 1992, y bueno, que a partir de ahí se ha profundizado como este proceso de despojo y de pasaje, digamos, de dominio, de propiedad social a dominio pleno, y esto pues ha dado lugar a monocultivos, y esto ha generado pues cambios muy importantes en los estilos y modos de vida de las comunidades rurales, ¿no? Entonces, esta segunda sesión tiene la finalidad de continuar pensando estos temas. Y bueno, para ello tenemos una invitada muy especial el día de hoy, la doctora Gabriela Arias Hernández, a quien, bueno, tengo tiempo conociendo, es una excelente persona de mucha calidad humana, siempre dispuesta a compartir sus saberes, su preparación, su experiencia, y bueno, el día de hoy la tenemos aquí. Bueno, algunos comentarios así muy generales del seminario. Habíamos acordado que para que se pudiera emitir la constancia de asistencia al seminario, tendrían que asistir a las 3 sesiones de esta primera versión del seminario, ¿no? Pero platicando con el doctor Roberto Suárez, acordamos en modificar eso y aceptar que fueran 2 sesiones, ¿no? Con la finalidad de motivar pues más a los compañeros, pero no solo eso, sino que, bueno, hubo muchos compañeros, compañeras que no se enteraron de la primera sesión y entonces no pudieron asistir, pero que sí están interesados, se van a conectar hoy, algunos ya se conectaron, entonces pensando en ellos y en ellas, es que hemos hecho esta modificación, ¿no? Bueno, por ahí creo que sería el anuncio. El otro es en relación a la asistencia de la sesión, de esta segunda sesión. Por ahí, quizá en unas 45 minutos, una hora, a través del chat de aquí de la sesión, voy a subir un formulario de Google para que por favor, pues pongan ahí su nombre completo, ¿no? Con apellidos, para poder tomar la asistencia el día de hoy. Y bueno, creo que sería todo. Doc, no sé si quieras comentar algo. Sí, doctor, con mucho gusto. Pues para agotar el orden del día, el programa que hemos establecido el día de hoy, bueno, pues ya nos has hecho el favor de dar la bienvenida a los presentes. El ingeniero Juan Carlos Vázquez Murillo, coordinador de enlace operativo de la DGTICM en Michoacán, aún no se ha conectado, pero bueno, en cualquier momento lo hará. Vamos a dar inicio con la exposición de la ponencia Agroecología como alternativa ante una agricultura capitalista, que será impartida por la doctora Gabriela Arias. Ella es ingeniera en agroecología por la Universidad Autónoma de Chapingo, maestra en desarrollo rural regional por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Ciencias en Desarrollo Sustentable por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A lo largo de su trayectoria ha organizado algunos eventos académicos, entre los que destacan varios encuentros latinoamericanos sobre agricultura urbana y periurbana, otros sobre la relación cultura
naturaleza. Ha dirigido también diversas tesis de licenciatura relacionadas con los impactos de los agrotóxicos o de producción agroecológica. Tiene en su haber la publicación de varios libros sobre agricultura urbana y periurbana, entre los que podemos mencionar Agricultura Urbana en México, Reconstruyendo Ciudades Sustentables con Agricultura Urbana, y varias publicaciones en diversas revistas de divulgación. Es fundadora de la Red Latinoamericana de Investigación Acción en Agricultura Urbana y Periurbana, Red Águila, con sede en La Habana, Cuba. Es fundadora de la Red de Circuitos Cortos de Comercialización y Agricultura Familiar, con sede en Albagué, Colombia. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, donde actualmente funge como coordinadora de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Doctora, sea usted bienvenida, nos da mucho gusto que esté con nosotros y pues le cedo el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, por supuesto. Quiero agradecer al profesor Jesús Janacua, quiero agradecer también al profesor Roberto Suárez por invitarme a compartir esta plática, este diálogo con ustedes. Me parece que es un momento crucial para la humanidad. Y en este sentido, la apuesta por la agroecología en todos los ámbitos, ¿no? Como modo de vida, es digamos, un paradigma necesario. Voy a iniciar proyectando. Espero que al final en el inter de la exposición ustedes me pueden preguntar cosas o pueden comentar y al final podremos seguir dialogando. Voy a iniciar planteando lo que los agroecólogos fundadores de la agroecología han planteado y que hemos retomado en la ingeniería en agroecología, que es la primera carrera en agroecología que hay en México, en América Latina, seguramente, ¿no? Para nosotros, pensar en la agroecología es pensar en resistencia, en identidad, en coevolución cultura-naturaleza, en interacciones ecológicas, en conocimiento científico, en investigación, en sabiduría, pero también en sabiduría ancestral y, sobre todo, en soberanía alimentaria. ¿Qué es la agroecología para la academia? La agroecología es la disciplina científica que permite la aplicación de principios y conceptos de la ecología al diseño y manejo de sistemas agroalimentarios sostenibles, es decir, agroecosistemas sostenibles. Sin embargo, no es solamente eso. Tiene que ser culturalmente pertinente, socialmente justo, económicamente viable y ambientalmente sano. Cuando la academia la nombró y la describió, la agroecología ya estaba ahí. Y esto me parece que es fundamental. Para todas y para todos debe ser claro esto. La agroecología ya estaba ahí. Esta es una siembra en Tabasco, en los pantanos de Tabasco. Cuando llegaron los españoles con su surco, con su ganado mayor, porque nosotros no hacíamos surco, no teníamos ganado mayor, no teníamos estas herramientas, nosotros hacíamos la agricultura desde otra lógica, desde otra perspectiva, pero cuando llegaron los españoles, la agroecología ya estaba ahí, y uno de los emblemas más importantes de la agroecología en el mundo son las chinampas. Cuando llegó la Revolución Verde con sus agrotóxicos, con su surco también, con sus semillas mejoradas,
con sus fertilizantes sintéticos, la agroecología resistió en silencio, permaneció ahí con los quelites, con las leguminosas, con formas de agroforestería distintas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el contexto en el que estamos nosotros en Michoacán nos obliga a reconocer eso y a mirar desde otra lógica el modo de vida, el modo de ser. El contexto en el que vivimos, pues es la entrada a la racionalidad instrumental, diría Enrique Leff, tomado de Weber, ¿no? La racionalidad instrumental, aquella que solo piensa en la eficiencia y sobre todo en la eficiencia económica, ¿no? Hay una alianza entre el capital y el crimen organizado que debe ser preocupante para todas y para todos, porque probablemente estemos llegando a un punto de no retorno. Y esto es algo que para nosotros tiene que estar claro. El capital toma de todo, se alía con todos y para esta racionalidad instrumental. Entonces, está predominando el despojo y la expoliación de los recursos naturales. Lo hemos visto ya en el lago con el agua, lo vemos en la papa, en las parcelas que tienen aquí al lado del aguacate, ¿no? Esto es lo que deja la papa en la meseta purépecha, ¿no? 300 toneladas de suelo perdido por hectárea por ciclo, 24 agrotóxicos, de los cuales 12 están prohibidos a nivel mundial en el convenio de Rotterdam, por causar leucemia, por causar disrupción hormonal y obviamente por el impacto a la biodiversidad, particularmente a los polinizadores, ¿no? Entonces, estas imágenes para nosotros ya son muy comunes y cada vez más amplias. Y sin embargo se mueve. ¿Por qué se mueve? Justo porque la agroecología está antes de que la nombrara la academia y hay una traza identitaria que la sostiene y que sostiene la resistencia ante este racionamiento instrumental, ¿no? Condiciones fundamentales para que garanticemos la práctica de la agroecología, es decir, no solo es un tema de un discurso político de defensa territorial, de defensa de soberanía alimentaria, sino que la agroecología, como ninguna otra disciplina científica, ha logrado imbricar la sabiduría ancestral con la interpretación académica y utilizando evaluaciones, utilizando réplicas, ha logrado establecer una serie de condiciones fundamentales. No lo digo yo, lo dice Altieri, Gliessman. Hay un grupo importante que trabaja el tema de la agroecología a nivel mundial que afortunadamente siguen vivos y muchos de ellos son de América Latina y varios, por supuesto, de México. Estamos hablando de la academia, ¿no? Y sin embargo, la academia que está vinculada con la agroecología, como Peter Rosset, Altieri, Gliessman, etcétera, están vinculados también con los movimientos sociales, porque la agroecología en esta traza identitaria también es una plataforma para los movimientos sociales rurales, neorurales, campesinos, indígenas, como el movimiento de los sin tierra, por ejemplo, en Brasil, ¿no? El primero es diversificar las especies y los recursos genéticos. El segundo es aumentar el reciclaje de biomasa. El tercero, aumentar las interacciones biológicas y las sinergias o sinergias, como quieran mencionar, ¿no? Proveer las condiciones de un suelo más favorable, porque todos ahora se sabe, el suelo es fundamental. Un suelo es un ecosistema, el suelo no es un sustrato que sostiene la planta, el suelo es un ecosistema en sí mismo, y en donde la labor de los microorganismos determina en mucha medida la fertilidad de ese suelo. Es decir, un suelo, aun cuando tenga minerales importantes,
no es suficiente. Si no tiene los microorganismos, no puede traducir esos minerales a las raíces, no hace esa simbiosis y por lo tanto, no, las plantas, las raíces de las plantas, no pueden hacerse de esos elementos. Por ejemplo, puede haber fósforo. En nuestros suelos de la meseta purépecha hay fósforo, pero no puede ser asimilado por las plantas porque el fósforo está atrapado por el aluminio y si no intervienen los microorganismos, no lo pueden convertir en fosfolito y no puede ser asimilado por las plantas. Entonces, es determinante entender que el suelo no es el sustrato y es determinante entender, entonces, bajo estas condiciones, por ejemplo, la quinta de fortalecer un sistema inmunológico y la sexta de minimizar pérdidas de energía, agua, nutrientes y recursos. Si nosotros miramos de la 1 a la 6, podemos entender lo que dice Altieri en el texto que les pasé. No es lo mismo agroecología que agricultura orgánica. Aquí no estamos hablando de sustituir productos, ¿no? Porque ahora ya puedes comprar muchos productos en el mercado que se utilizan en la agricultura orgánica. Por ejemplo, micorrizas, ¿no? Ya Bayer tiene productos de micorrizas, pero no se trata de eso, se trata de lograr generar un sistema complejo que permita, ¿alguien levantó la mano o no? ¿No? Okay. Bueno, que permita, digamos, por eso Altieri plantea esto. Y quiero decirles otra cosa, o sea, hidroponía no es agroecología, no es agricultura orgánica. Entonces, hay que fortalecer esta idea, el tránsito hacia sistemas complejos, hacia agroecosistemas complejos. Es la única forma que tenemos de transitar hacia y de resolver esto que vamos a seguir viendo, ¿no? Y por supuesto, esto tiene que ver con el conocimiento transgeneracional, ¿no? Si no lo entendemos así, ¿no? O sea, es decir, la Revolución Verde, que es la madre de la agricultura industrial que hoy conocemos, promovida por Norman Borlaug, ¿no? Que ganó el premio, el Nobel de la Paz, ¿no? Porque pensó en estos campos verdes, por eso se le llama Revolución Verde, porque él pensó, bueno, si les damos el paquete tecnológico, que tiene los fertilizantes sintéticos, los plaguicidas sintéticos, que son pesticidas o que son agrotóxicos, si pensamos en el riego, si pensamos en el surco, si pensamos en el mejoramiento genético, entonces todos los campos van a estar verdes. Es decir, simplificar a la agricultura. Y eso, lo único que sucedió fue que nos quitaron la posibilidad de observar, la posibilidad de experimentar, la posibilidad de fracasar, la posibilidad de tener éxito de manera autónoma. Nos quitaron la autonomía. Entonces, esto tenemos que aprender a recuperarlo, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? O sea, ¿para qué recuperar esto? Y es aquí cuando el paradigma de la agroecología se vuelve revolucionario, ¿no? Porque ustedes, es decir, uno tendrá que preguntarse, estos productos que se generan en el campo michoacano, como el aguacate, como las frutillas, que han aumentado 20 veces, 25 veces, 4 veces la superficie de siembra a costa de los bosques o a costa de las parcelas que se siembran para alimentar al país, pues está expoliando a los seres humanos que trabajan ahí, se está llevando el agua, se está llevando la fertilidad, se está llevando nuestro suelo. Y uno tendrá que pensar que no se trata de cambiar entonces esos productos químicos o en esos procesos productivos, esos productos químicos por productos orgánicos. Eso no resuelve nada. O sea, no resuelve mientras si está una granja certificada de fresa, de zarzamora o de aguacate, mientras sus trabajadores comen maruchan,
no está bien, no es correcto, y nuestra mirada tiene que ser hacia la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria, como dice Vía Campesina, ¿no? Como bien, perdón, ya me salí de ahí. ¿Qué pasó ahí? La soberanía alimentaria, como bien lo dice Vía Campesina, es la capacidad de un país para decidir qué, cuándo y cómo producir. Si nosotros no somos capaces a nivel comunitario, regional, nacional, de decidir esto, entonces estamos destinados a la muerte, ¿no? La muerte a largo plazo, o la inanición, ¿no? O la muerte de nuestras próximas generaciones, ¿no? Entonces, Vía Campesina ha hecho un trabajo muy importante a nivel internacional, tiene varios centros de investigación en agroecología gestadas desde los movimientos sociales y transitando a la soberanía alimentaria, más allá de lo que pasa en los encuentros de la COP o de estos encuentros internacionales o incluso más allá de los ODS, ¿no? Por ejemplo, el tema de la humedad, y esto es fundamental. Nosotros tenemos la claridad de que la precipitación anual en la meseta no rebasa los 600 milímetros. ¿Cómo es que la gente produce el maíz que comemos? Afortunadamente todavía algunos que podemos acceder a ese maíz. ¿Cómo es que produce maíz? Cuando una planta de maíz que tiene 1.5 metros de altura ha requerido 200 litros de agua, y aunque en ese momento solo contenga 2 litros de agua en la planta, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque entonces la gente en el campo sabe que no solamente es un tema de la lluvia, es un tema de evapotranspiración, es un tema de precipitación anual promedio, es un tema que tiene que ver con la distribución y la periodicidad, la intensidad y la duración, la disponibilidad. Por eso la milpa se vuelve fundamental, ¿no? Porque lo que hace es articular elementos que permiten microclimas que minimizan la evapotranspiración y por tanto la pérdida del agua. Esto que ven acá, bueno, a él que lo ven aquí, es la milpa de Luis Enrique de Sevina, que es egresado nuestro, ¿no? Él ya era productor, pero bueno, con la carrera lo que sucedió es que fortaleció la posibilidad de fertilizar de mejor manera, de trabajar de mejor manera y de esta nueva generación estar convencida del camino que se tiene que seguir, ¿no? Y hacia dónde vamos. La imagen que ven acá es de Jesús Villanueva, que es de Tingambato, y lo que estamos haciendo aquí es evaluando el rastrojo molido, medio molido, no molido, para ver cuánto es lo mínimo que podemos utilizar para generar un acolchado y evitar la evapotranspiración, porque sabemos que el rastrojo es usado para alimentar a los animales. Entonces no podríamos decirle a un productor, a una productora, deja todo en el campo, porque requiere venderlo o alimentar a sus animales o troquearlo, ¿no? Por algún trabajo, etcétera, de la Junta, ¿no? Entonces, bueno, ese es un proceso de evaluación que hacemos en la universidad para saber cuál es el mínimo y, bueno, cómo nos sería útil, ¿no? Acá lo que usamos fue acerrín viejo. Entonces, este acerrín viejo lo que hace también es una especie de acolchado y la apuesta nuestra es hacia elementos locales y biodegradables, que aportan a su vez, cuando se biodegradan, a
la mejora del suelo, tanto de estructura como de materia orgánica, como de textura, etcétera, ¿no? Bueno, textura no tanto, ¿no? Porque esa ya está definida, pero una vez que le incorporas materia orgánica, la estructura se modifica y queda bien. Entonces, y acá, bueno, tenemos a este grupo de estudiantes que probó el acerrín. El acerrín tiene que ser acerrín viejo, porque el acerrín tiene resina y la resina puede inhibir, a los microorganismos, ¿no? Entonces, el reto es mantener el balance entre la precipitación y la evapotranspiración. Y toco el tema del agua porque el agua en este momento, el año pasado y el año antepasado, se ha convertido en la visibilización de la crisis ambiental. La sequía se ha convertido en la evidencia clara de que eso que pensábamos que iba a pasar en un futuro está pasando ya. Y lo vemos ahora con la mínima precipitación o la precipitación a destiempos, ¿no? O con el exceso de precipitación, como lo que pasó en España, ¿no? En Valencia. Entonces, nuestra capacidad de observar, de experimentar, de probar, de fracasar, de recuperarnos, de volver a hacerlo, etcétera, es fundamental para el futuro, porque el futuro es incierto. Y ante la incertidumbre, no solo del tema del agua, sino del tema organismos potencialmente plaga, del tema económico, etcétera, nuestra capacidad tiene que recuperarse para jugar con la incertidumbre. Entonces, ahí está la milpa, esta es de la WIM de hace algunos años, ¿no? Y lo que hacemos, pues, es ir probando, ¿no? Esta es la imagen más cercana de cuando probamos el acerrín, ¿no? Como evapotranspiración. Entonces, necesitamos deconstruir nuestra subjetividad y reconstruirla. Pensar en las escalas de manejo, pensar en deconstruirnos y reconstruirnos. Porque no solo es el tema del agua, es el tema de las escalas, es el tema de una visión lineal versus una visión sistémica, es el tema de no pensar solo en los agroecosistemas con plantas domesticadas o semidomesticadas, sino de pensar en la interacción con el ecosistema circundante, ¿no? Todos sabemos que en una parcela el crecimiento de plantas y debemos de erradicar ya por completo el nombre de malas hierbas, por favor. O sea, no hay malas hierbas. Solo hay plantas no deseadas o plantas no sembradas o plantas no deseadas, pero no son malas hierbas. De hecho, hoy en la agroecología muchas de esas hierbas, particularmente la ortiga, por ejemplo, es una planta que se fermenta y que se utiliza para generar inmunología en las plantas. Permite, como para nosotros, por ejemplo, sería la miel, para las plantas es la ortiga. La ortiga fermentada y rociada en las plantas permite su resistencia hacia diversos microorganismos, plagas o organismos, potencialmente plagas. Entonces, en ese sentido, nuestra mirada tiene que cambiar. Acá estoy con mis estudiantes haciendo un preparado de sangre. La sangre básicamente tiene proteínas y entonces lo que se hace es desarticular esas proteínas para que el nitrógeno que tienen esas proteínas pase a ser parte de la planta, ¿no? Entonces, el paradigma agroecológico es sobre todo una revolución silenciosa, en ocasiones estruendosa, ¿no? Pero en donde la colectividad hace al sujeto y el sujeto transforma la colectividad, como diría Semmelman, ¿no? Y en ese sentido, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, están en ese proceso. O sea, me niego a pensar que las y los jóvenes no están pensando en el campo. No lo veo yo con las y los estudiantes con los que trabajamos. Hanna colabora con nosotros, no lo veo.
están pensando en cómo mejorar, por supuesto, la fertilidad de su producción. Están pensando cómo mejorarla sin afectar el bosque, sin afectar el ecosistema circundante, etcétera, sin afectar el suelo. Hay un interés. No es una matrícula grande, pero hay un interés genuino de impulsar la soberanía alimentaria desde la agroecología. Perdón. Es que se me va aquí el tema de las ventanas. A ver. Entonces, hablamos entonces de sistemas complejos. Esta es una imagen de Yucatán, del doctor José Juan Jiménez Osornio. Lo que pueden ver ahí, pues es agroforestería, ¿no? Más bien un esquema transgeneracional del uso del espacio agrícola. Estos son algunas imágenes de lo que nosotros planteamos desde la agroecología y lo que plantea Altieri en el texto que les proporcioné para que leyeran. Nosotros tenemos que pensar en 3 tipos de soberanía: la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica y la soberanía energética. Si nosotros no consideramos esos 3 tipos de soberanía, estamos cojos y siempre vamos a estar en desventaja. Entonces, esto que les muestro son imágenes de don Gonzalo, que él era un viejo agroecólogo, aunque no estudió agroecología, él era contador, ¿no? Pero su padre había sido productor de mucho tiempo atrás, y él hereda la granja de su padre, y él se convence de la agroecología y empieza a ingeniar, por ejemplo, aparatos que minimizan el esfuerzo del trabajo para hacer compostas, para hacer los bioles, para generar el fosfolito, ¿no? Y bueno, por acá está nuestra estudiante Anita de Nahuatzen, que está en nuestra universidad, ahí con un tema de la recolecta de semillas que hicimos, los bioles, y por acá abajo, pues el tema de la orina, ¿no? Nosotros usamos la orina del baño seco que tenemos, porque en tiempo de crisis de agua, por lo menos agua en la orina tenemos, y entonces durante el año vamos guardando ahí las garrafas. Le ponemos además tierra para que se mejore, digamos, las interacciones ecológicas adentro de la garrafa, y esto minimice a los patógenos. No lo usamos para hortalizas, la usamos normalmente para árboles frutales, y también la podemos usar para la planta del maíz, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo. Estas imágenes más bien son de Tepoztlán, donde se usa en el maíz, ¿no? Para mejorar el nitrógeno, fósforo. Ustedes saben, cuando uno orina huele a amonia, el orín tiene nitrógeno, fósforo y espérenme tantito. Perdón, es que se me está moviendo aquí por las ventanas que se me aparecen cuando me regreso. Entonces, aquí lo que ustedes ven es, se usa el nopal, se usa para acelerar la composta porque tiene muchos microorganismos el orín, y entonces ayuda mucho, y además, bueno, tiene el nitrógeno, etcétera, y eso mejora el trabajo de los microorganismos. Se usa en los árboles frutales y en una cosa que un amigo mío trabaja que se llama la orinoponía, ¿no? Que es el uso de la orín en estos contenedores de llantas volteadas, en donde se coloca hojarasca. La orina empieza el proceso de descomposición de la hojarasca, y sobre ella sobre esa hojarasca siembra ya plantas medicinales, y él sí siembra hortaliza, porque la Organización Mundial de la Salud permite el uso de la orina siempre y cuando haya sido fermentada durante 20 días con tierra o con composta o con lombricomposta, por supuesto. Se usa una cucharada por cada litro, y entonces la dejas 20 días y ya puedes
combinarla con agua, por ejemplo, para minimizar el uso del agua y mejorar los microorganismos, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, lo que vieron aquí, nosotros tenemos en la UIM una lombricompostera, más o menos de 12 metros de largo, de 1 de alto, más o menos, tiene el piso inclinado, o sea, esta barra que ven aquí, tiene el piso inclinado para poder recuperar los lixiviados, ¿no? Entonces ahí pues también tenemos el uso del lixiviado y la lombricompostera. No usamos las lombrices comerciales. Inicialmente tuvimos, hace 13 años que yo llegué ahí, tuvimos lombriz roja californiana, pero no aguantó, ¿no? No aguantó las condiciones de frío, de abandono, ¿no? Que muchas veces tenemos, pues, porque no hay técnico, porque tuvimos otras actividades y no nos dio la vida para atender a las lombrices como deben, a las señoras lombrices como deben. Entonces, la que tenemos es una lombriz que nosotros denominamos lombriz purépecha, ¿no? Que es la que nos ha aguantado. Ahí la tenemos adaptada. La hemos ya distribuido a varios lugares. Por ejemplo, uno de nuestros egresados se la llevó a la Pacanda con materia orgánica. Nosotros también la tenemos con pasto, con materia orgánica. También le ponemos estiércol de caballo, básicamente a veces de res, de bovinos, pero normalmente de caballo, que es al que tenemos acceso más barato. Pero bueno, la hemos distribuido a varios lugares. Hoy en Carapan, una comunidad con presupuesto directo, una de mis egresadas está ahí y han tenido que destinar los orgánicos, más bien que separar los orgánicos de los inorgánicos, porque el lugar, el vertedero a donde llevan la basura no les acepta los orgánicos. Entonces, la estudiante me buscó y ya tienen una lombricompostera en donde están en el proceso de compostear sus orgánicos en una lombricompostera muy parecida y se han llevado lombriz. Nosotros somos una institución pública, por lo tanto, la lombriz es gratuita. Nosotros no vendemos la lombriz. Quien quiera ir por lombriz puede ir por lombriz cuando guste, lleva su contenedor, le damos la lombriz, santo remedio. La cosa es que esta lombriz resiste todas las condiciones habidas y por haber. Entonces, nos ha venido muy bien que le haya gustado este espacio y que se haya instalado y se haya reproducido. Y en los lugares en donde la hemos distribuido, está bien, está en buenas condiciones. Acá tenemos un proceso de siembra que hicimos en el 2023 con un maíz local, ¿no? Un maíz no híbrido, no transgénico, no nada de eso, sino un maíz criollo, un maíz local que pertenece a un productor de Cebina y es maíz azul, ¿no? Entonces, tenemos semilla de ese maíz. También ese sí está disponible más bien para venta, la semilla, pero más bien nosotros lo vamos a usar para volver a sembrar, ¿no? Y es un maíz totalmente orgánico, agroecológico, y lo conservamos con cal dolomita, y bueno, lo tenemos en contenedores y está en muy buenas condiciones. Ahorita van a ver unas imágenes. Entonces, bueno, esta es la historia. En la incertidumbre, nuestro reto es mayor. Una agricultura que sea socialmente equitativa y justa, económicamente viable, culturalmente pertinente y ambientalmente sana. Si esto no está considerado en los procesos que impulsemos, no es correcto lo que estamos haciendo. Tenemos que pensarlo así. Y ustedes lo que pueden ver aquí es la imagen de Cananguio, la zona donde está la UIM, hace algunos años, y así la hemos encontrado, ¿no? Entonces, esta incertidumbre es a la que nos estamos enfrentando y es a la que tenemos que plantearnos como reto. Y el reto es más fácil si pensamos
en los sistemas complejos y si pensamos en la agroecología. Esta es la de Carapan que les comento, ahora ya está llena, ¿no? Acabo de ir hace el viernes pasado, me parece, o el sábado pasado, el viernes, y ya está llena, ¿no? Con la lombriz está bien, se adaptó bien. Esta es la helada, ¿no? A la que nos hemos enfrentado en Canangio. Tenemos una zarzamora, eso que ven ahí, esos palitos que ven ahí, zarzamora, sobrevive. La lombricomposta, con esta composta abonamos ese maíz que vieron con la yunta, ¿no? En el momento de la siembra, ¿no? Esto ya es la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces, ahí ven los contenedores y lo que hicimos fue colocar caldolomita para conservar la semilla, bueno, la semilla y la que es para consumo, sin usar agrotóxicos para la conservación de la semilla. Estas son algunas imágenes, ¿no? Ya de las cosechas, etcétera, ¿no? Quiero mostrarles otra cosa que me parece fundamental. No sé cómo andamos en tiempo, pero me voy a ir más o menos rápido. Entonces, insistimos, sistemas complejos, interacciones ecológicas, procesos versus insumos. Eso es un paradigma distinto. Es un paradigma distinto. Desde el punto de vista agroecológico, una plaga o una enfermedad que se propaga a un cultivo sería vista como un desequilibrio. Es decir, algo permitió que esa especie se desarrollara explosivamente y dominara sobre otras. Para nosotros, una plaga no se reduce a aquel organismo que me afecta económicamente. Si no entendemos que una plaga es resultado de un desequilibrio, jamás vamos a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque como leyeron en el texto, los organismos se reproducen, mutan, se reproducen y heredan. Entonces, jamás les vamos a ganar. Ellos están en este mundo para sobrevivir y esa es su chamba, tanto de las arbences como de los organismos potencialmente plaga, ¿no? Nosotros podemos tener en campo gallina ciega y no necesariamente es un problema. Se vuelve problema cuando no entendemos por qué es un problema. Entonces, entendamos una cosa, los plaguicidas son un concepto genérico que incluye a las sustancias tóxicas que se denominan insecticidas cuando buscan controlar insectos, fungicidas cuando se trata de hongos o herbicidas en el caso de plantas indeseadas. Entonces, hay un texto muy importante, se lo voy a pasar a Jesús, que tiene que ver con los agrotóxicos en México, para que ustedes lo consulten, ¿no? Y vean cuáles son los ingredientes activos que están prohibidos a nivel mundial, por qué están prohibidos, y cómo es posible que en México, a pesar de que oncología de Charo está inundado de gente de Uruapan, nadie se plantea cuál es el origen de eso, ¿no? Y el origen, por supuesto, pues son los agrotóxicos en el aguacate. O sea, aunque no seas aguacatero, o sea, los agrotóxicos tienen un tiempo de residualidad y de esparcirse que inmediatamente van a llegar a la piel, que es nuestra principal forma de respirar. Entonces, necesitamos sentido común. Necesitamos observar y necesitamos materia gris. Y necesitamos no ver a estos pobres organismos. Por ejemplo, esta imagen que ven acá es una mantis. Y la mantis se reconoce como un depredador de pulgones. Es decir, aquellos organismos que potencialmente se pueden volver plaga, que son los pulgones, son devorados por la mantis. Pero en nuestra idea de asepsia o en nuestra idea de tenerle miedo a todo lo que no sea ser humano, e incluso algunos seres humanos que son de diferentes colores, ¿no? Se nos da a matar, ¿no? Entonces, se nos da a ir
por algo para que lo mate, porque no entendemos, ¿no? Entonces, que no entendamos por qué está la mantis en nuestro agroecosistema es grave. Es grave porque entonces no estamos entendiendo nada y es difícil mirar de otra forma si no flexibilizamos nuestro pensamiento, ¿no? Entonces necesitamos manejos integrales del predio, manejo de la biodiversidad, generar resistencias, ¿no? Suelo y biodiversidad, inducción de resistencia. Ahora se habla de un término que se llama trofobiosis, que es bien interesante. Es cómo las plantas, bien alimentadas, responden hacia un organismo potencialmente plaga. Incluso generan sustancias que pueden hacer que ese organismo desvíe su olfato o su mirada de esa planta e incluso le avisan a otras plantas que ha llegado ese organismo cuando las está atacando para que las otras plantas generen esa resistencia. Es decir, estamos hablando de seres vivos, o sea, de seres vivos con respuestas. No estoy diciendo que tengan pensamiento conceptual ni que tengan abstracción, no, estoy diciendo que hay respuesta, que todo el tiempo ha habido respuesta. Sabemos, por ejemplo, la ortiga, que nos toca la ortiga y nos enroncha, ¿no? Nos arde. Esa es una respuesta. Y entonces nosotros tenemos que apostar a esas respuestas. Hoy en la agricultura orgánica se reduce, por ejemplo, el tema control biológico y eso es falso. O sea, no vamos a traer organismos de otros lugares que los están reproduciendo quién sabe en qué parte del mundo para venir a esparcirlos acá y generar quién sabe qué cosa. Estos pobres avispas que traen a veces ni pueden sobrevivir al calor o al frío de Canangio o de otros lugares, pero está una idea simplista de resolver las cosas. Y eso ya no puede ser porque ante la incertidumbre, las ideas simplistas no resuelven. Entonces, esta es una imagen mía. Lo que ustedes ven aquí es una raíz de haba y la raíz de haba tiene estos nódulos. Cuando nosotros pensamos en la milpa y en la ventaja que es que esté el frijol o el haba cerca del maíz, porque observaban nuestros antepasados y decían, no, pues es que le ayuda, ¿no? Es que no sabemos por qué, o quizás sí, no lo sé, que esté el frijol al lado del maíz le da fortaleza. Bueno, le da fortaleza porque estos nódulos, aquí habita una bacteria que se llama Rhizobium, que es la que come el nitrógeno y lo vomita a la planta y al ecosistema circundante a la raíz. Esta es la razón porque la milpa, del por qué la milpa es fundamental en términos de diversificación y entonces en términos de incrementar esas interacciones y esa simbiosis. Entonces, un suelo sano tiene todo esto. ¿Qué significa que tenga nemátodos? ¿Qué significa que tenga protozoos? ¿Qué significa que tenga colémbolos? Significa que nuestro pensamiento tiene que erradicar la idea de que ver un nemátodo es inmediatamente pensar en un nematicida, ¿no? Sino, ¿qué función está cumpliendo ahí? A lo mejor, porque hay nemátodos que hacen esta misma función de comer algunos minerales y vomitárselos a la planta para que la planta los pueda asimilar, ¿no? Como regurgitar, ¿no? Es como el símil, ¿no? De lo que hacen los pájaros para con sus crías, ¿no? Se comen el alimento, lo trabajan, con enzimas, lo desintegran un poco y se lo vomitan a la cría para que lo pueda asimilar. Es un símil, eso hacen los microorganismos, los macro y microorganismos. Un suelo debería tener mínimo esto, ¿no? Miren cuántas bacterias y actinomicetos, ¿no? Entonces, a veces cuando algún productor o productora ven algo en la planta, piensan inmediatamente que es alguna enfermedad o plaga.
y resulta que en muchas ocasiones es deficiencia de algún nutriente. Y entonces hay que pensar, cuando tenemos ahí un problema, ¿qué es lo que está pasando, no? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá el pulgón. El pulgón en repollo es falta de potasio. O botritis es falta de boro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el boro resulta que es parte fundamental para la transformación en elementos mayores del ATP, que es el primer producto de la fotosíntesis. Y entonces, si no hay boro, si no hay potasio, no puede transformarse en moléculas mayores. Y entonces lo que dice francés, que en 1800 habló ya de la trofobiosis, es que hay organismos que no podrían atacar a una planta cuando esa planta ha logrado transitar de esas moléculas simples a moléculas más complejas, porque es como alguien, como nosotros que somos omnívoros, no tenemos los 4 estómagos o los 2 estómagos o los 3 estómagos de quienes sí pueden estar trabajando y fermentando el pasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros seríamos incapaces de hacer eso, eso mismo pasa con los microorganismos o con los organismos potencial plaga. Ninguna plaga o enfermedad puede atacar una planta que consiguió fabricar todas sus sustancias hasta su estadio final. Solo pueden atacar plantas con sustancias parcialmente sintetizadas que se acumulan en la savia porque no pudieron completar los pasos metabólicos por falta de nutrientes o activadores de enzimáticos. Entonces, eso es lo que sucede. Aquí tienen una imagen de ortiga. Aquí tienen a los chochos, ¿no? Que son el terror de la cuenca del lago de todos los productores. Y lo que podemos ver aquí es la misma imagen, ¿eh? Es el mismo lugar, el mismo. Es en Santa Fe de la Laguna, ahí en el jardín etnobotánico. Aquí tenemos a los chochos en el maíz, ligeramente, y aquí en la calabaza, intensamente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Jugar con elementos que nos permitan minimizar el impacto del chocho en ciertos estadios del maíz, que son los que nos preocuparían. Hay unos que no nos preocupan, hay otros que nos preocupan. Nos preocupa cuando espiga, porque cuando espiga el maíz, tarda 2, 3 días nada más en polinizar. Si en ese momento el chocho se come la espiga, ya nos jodió la cosecha. Pero si solamente está por acá, entonces a este nivel, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos hace el daño que pensamos. Entonces, le ponemos calabaza para que se distraiga en tanto nuestro maíz puede polinizar, ¿no? Esta es la planta de la higuerilla. Nosotros hemos encontrado que la higuerilla es una cosa maravillosa para varios, ¿no? Y bueno, los estiércoles se pueden utilizar. Por supuesto está el control biológico, aunque nosotros no lo vemos como solamente el control biológico, es una mantis que tengo en mi casa ya viviendo como roomie. Entonces tenemos que pensar en rotación de cultivos, en cultivos trampas, en variedades que coevolucionan con el ambiente, en policultivos, en feromonas. Tenemos que conocer los ciclos de vida. Por eso digo, por eso les estoy planteando esto, aunque ustedes no sean agrónomos o aunque ustedes estén metidos en la sociología, porque lo que necesitamos pensar es de construirnos y reconstruirnos, y para eso requerimos entonces una mirada distinta a todo lo que nos rodea, ¿no? Nosotros usamos la higuerilla. Bueno, aquí ya está la de Carapan llena, aquí estamos haciendo aminoácidos. Este es un ejemplo de feromonas, nosotros no las usamos. Aquí nosotros trituramos el rastrojo para hacer esta prueba que les dije de con poco, con mucho, con más triturado, menos triturado, cuánto necesitamos. No siempre está muy chido el asunto, pero es muchísimo trabajo. Aquí tenemos una imagen de análisis que hicimos a una producción de composta con lirio acuático en la isla de Tecuena con una de mis tesistas, y lo que tratamos de ver es cuántos metales pesados, porque el lirio acuático absorbe metales pesados, y cuando se piensa en hacer compostas o en usarlo para abonos, puede ser peligroso si persisten estos metales pesados. ¿Cuántos metales pesados sobreviven o qué cantidad de metales pesados
se tiene en la composta y en las hortalizas producidas con esa composta. Entonces, lo que podemos ver, para mí, del lado izquierdo, yo supongo que para ustedes también, es la muestra de composta. Y lo que podemos ver, por ejemplo, es que tiene 67.75 miligramos por kilogramo menos 1 de plomo, ¿no? Y 21.43 de cromo, 1 de cadmio, 130 de níquel y 14.6 de cobalto, y de molibdeno 31.10. Pero fíjense qué interesante, por eso pienso, nosotros de verdad nuestra mirada tiene que cambiar. Y yo no pienso solo en el tema del folclore, ¿no? De decir, ay, no, bueno, las plantas piensan, no sé qué. Estoy pensando en el tema de las plantas en el sentido de respeto como organismos que tienen capacidad de respuesta. Miren nada más, cuando ya le hicimos el análisis a la zanahoria que se sembró con esta composta de lirio acuático, ¿qué encontramos? Nada de plomo, 0.06 de cromo, 0.04 de cadmio, nada de níquel, 0.25 de cobalto, 0.11 de molibdeno. Estamos entendiendo eso, es decir, la planta toma lo que se le da la gana. Entonces, hay que de verdad tener respeto por los organismos en general y entender, ¿no? Este es un organopónico en Cuba y lo traigo a colación porque lo que podemos ver aquí es cebolla con lechuga. Este organopónico lo visité en el 2013. Cuba, a raíz de que se retira la URSS, entra en una crisis de alimentos fuertísimo, ¿no? Porque la URSS le proveía, a cambio de azúcar, mucho alimento. Ellos eran productores de caña, ¿no? Eso es su fuerte. Entonces, cuando se retira la URSS, entran en una crisis importante. Entonces, retoman la agricultura urbana como una alternativa para alimentar a la población. Hoy La Habana se abastece del 60% de la producción de La Habana, de organopónicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que esta agricultura no usa agrotóxicos. Y no usa porque no puede, porque no tiene. ¿Me mandaron mensaje, Jesús? No, Gaby, Okay. todo bien. Todo bien. Todo bien, ok. Entonces, digamos que aquí estamos haciendo aminoácidos. Este es el maíz, este es ya el 2024 con los el acolchado que hicimos del rastrojo. No sobrevivió, pero porque no le hicieron caso a estos chamacos, se fueron de vacaciones y ya no pudimos, podemos cosechar otro que tenemos ahí al lado, pero bueno, estos chiquillos así. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y pues ya me gustaría más bien abrir un diálogo, ¿no? No sé si eso esperabas, Jesús. Espero que hayan leído el texto de Altieri, que es muy, muy bueno, ¿no? Estos insectos ya, digamos, resistentes a más de 1000 agrotóxicos, ¿no? Entonces, si no nos queda claro eso, pues no estamos entendiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, por acá andamos. Muchas gracias, doctora. Agradecemos de manera muy cumplida tan importante ponencia que hoy nos ha presentado y que seguramente para muchos pues es un cambio de chip en el cotidiano hacer y que por supuesto para quienes servimos en cualquiera de las instituciones de educación tecnológica, agropecuaria y ciencias del mar, pues será un reto, seguramente generará mucha inquietud este tema que tan generosamente nos ha compartido. Y solo antes de proceder al tema de preguntas y respuestas, hemos ya presentado a algunos de los asistentes, pero quisiera destacar la presencia del licenciado Gerardo Sánchez Cayetano. Él es director de la radio indigenista XHTUMI, La Voz de la Sierra Oriente, que está ubicada en el Malacate, en Tuxpan, Michoacán. Y destacar también la presencia del ingeniero Víctor Torres Morales. Él es un ambientalista y presidente del Consejo Municipal de Ecología que nos acompaña.
Enseguida, pues haremos también la mención de algunos otros compañeros que nos acompañan en esta ocasión de los planteles y brigadas. Pues queda abierto el micrófono, quien guste hacer uso de la palabra. El tema es muy rico, da para mucho, hay mucho que comentar, así que pues quien tenga interés en hacer algún comentario, adelante. Reiterar mi gratitud, doctora. No se escucha, señor Víctor, no se está escuchando. Active su micrófono, Inge Víctor. Creo que está activado, pero por alguna razón no se escucha. Quizás el volumen. Ajá. Aparentemente está todo bien. Más bien sería, yo creo que su volumen, o bueno, su micrófono, pero Inge, creo que tienes problemas con el audio. Bueno, en lo que restablece su audio el ingeniero Víctor, si alguien más desea hacer uso de la palabra, algún comentario. Pueden hacerlo levantando la mano, ahí está la manita en la parte de abajo para ir cediendo los turnos. bueno, en lo que se animan los compañeros y las compañeras, a mí sí me gustaría comentar algo. Bueno, antes que nada, pues agradecerte, Gaby, el hecho de que te hayas hecho el espacio para compartir con nosotros. La mayoría aquí presentes, pues somos compañeros de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Eh, es una dependencia pues claro, tiene a su cargo educación media superior en planteles como los centros de bachillerato tecnológico agropecuarios, el centro de bachillerato tecnológico forestal. Antes había educación superior, los tecnológicos agropecuarios y forestales también dependían de lo que es la DGETA. Ahora ya solamente es educación media superior y también las brigadas de educación para el desarrollo rural. Los planteles de la DGETA están ubicados en lugares estratégicos, ¿no? Donde quiero pensar que cuando se instalaron los CEBETAS, los CEBETEF, las brigadas, las autoridades ubicaron regiones propicias para la producción agropecuaria, agrícola. Y entonces muchos de nuestros estudiantes tienen una tradición campesina, pero ahora yo veo cómo este mapa de la DGETA, de dónde están ubicados los planteles de la DGETA, es donde ahora están muchos de los enclaves agroexportadores. Por ejemplo, el Cebeta de Ichán, ¿no? Que está en la Cañada de los 11 Pueblos, y que es uno de los planteles más longevos aquí en Michoacán, pues está en la Cañada de los 11 Pueblos, que es finalmente un enclave agroexportador de berries. Y así, por el estilo, muchos planteles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los jóvenes estudiantes de educación media superior de la DGETA, pues a veces tienen materias en las que se les habla de la agroecología, de prácticas campesinas, desde una perspectiva muy crítica como a la agricultura industrial, pero el medio social, digamos, el ambiente, el contexto, es otra cosa, ¿no? Muchos salen de estudiar, algunos van a educación superior, pero muchos, igual que en la UIN, muchos de nuestros estudiantes, pues terminan trabajando en las berries, ¿no? O en los aguacates. Entonces, hoy más que nunca creo que sí es necesario pues promover, divulgar, difundir alternativas a este capitalismo, pues, pues que de mil nombres, ¿no? Se le han dicho muchos adjetivos al capitalismo. Lo cierto es que lo único que significa es el expolio de los territorios, el expolio de los cuerpos,
pero pocas veces destinamos como un tiempo para ver qué alternativas hay para esto, ¿no? Entonces, por eso pensamos que esta segunda sesión del seminario tenía que estar como encaminada a pensar alternativas. En la primera sesión no hablamos bien a bien de los monocultivos. Lo que vimos fue el proceso a través del cual los monocultivos han tenido lugar aquí en Michoacán, ¿no? Que es un proceso de despojo legal, eh, esta reforma al artículo 27, pero también de un despojo discursivo que menosprecia, subestima el modo de vida campesino y rural y enaltece el urbano, en fin. Pero no nos entramos, digamos, a profundidad a hablar de las afectaciones, de los problemas que la agricultura industrial de exportación contrae. Claro que quizá no sea tan necesario porque lo vemos día a día, ¿no? Los incendios forestales, el cáncer, los lupus, las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos, en fin. Pero ahora con esta lectura que tú nos enviaste y que empieza Altieri cuestionando la Revolución Verde y cómo en lugar de disminuir el hambre, más bien generó mucha más hambre y más pobreza, ¿no? En fin, esta segunda sesión creo que la idea era que nos ofrecieras un poco de luz, ¿no? De alternativa de hacia dónde podemos guiar. Y bueno, te agradezco muchísimo, Gaby. Gracias, doctor. La palabra sigue concedida. Sí. Bueno, levantaron la mano Feliciano y en segundo lugar Gerardo Cayetano. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Los escuchamos, les estamos escuchando aquí en la Ciudad de México con mucho gusto. Nosotros participamos, trabajamos con productores del suelo de conservación de la Ciudad de México, productoras y productores que particularmente pues tienen un proceso de resistencia y de defensa de sus territorios en un entorno como el de la ciudad, que ya esa circunstancia pues pone una condición muy particular, pero además estamos participando en un proceso de certificación agroecológica con el sello verde en la Ciudad de México. Y uno de los retos que hemos enfrentado es justamente cómo no caer en una cuestión meramente administrativa de certificación, sino más bien justo recuperar pues una perspectiva, un enfoque desde la agroecología, desde los diferentes puntos de la agroecología, para que esa resistencia, para que esa defensa de los territorios pues se vuelva una alternativa o una forma de recuperación de estas prácticas, ¿no? Hablaba al principio la doctora de los sistemas chinamperos, que efectivamente pues aquí en el suelo de conservación pues están presentes, se prevalecen, claro, atravesados pues por un montón de conflictos entre la relación de lo urbano y lo rural, pero que están ahí resistiendo. Entonces, me interesaba participar en este espacio justamente para escuchar esas otras voces que en diferentes contextos se enfrentan a problemas pues más complejos, ¿no? El panorama de Michoacán o el entorno, pues en general de varios territorios del país no es más sencillo, creo que se atraviesa por otras problemáticas que son incluso más complejas, y que justo conocer esas otras realidades para nosotros en este espacio, pues implica la posibilidad de ver que hay mucho por hacer, mucho por conocer, y creo que esta información, este intercambio de ideas, pues puede ayudarnos a nutrir ese enfoque. Y entonces ahí, digamos, una pregunta que me gustaría generar es, ¿cómo seguir fortaleciendo este enfoque agroecológico desde diferentes perspectivas que no reduzcan las alternativas que se van generando a una visión de nuevo instrumental, sino que más bien retomen como ese modo de vida? Creo que estos espacios son importantes justo para decir si hay alternativas, si hay algunas ideas, pero habría que ir cuidando estos elementos que están en el entorno del agroecológico para no caer en una única alternativa, en una única solución, sino en varias perspectivas. Entonces,
eso es lo que quería comentarles. Agradezco mucho y saludo con mucho gusto al doctor Jesús Janacua, que estuvimos compartiendo el espacios del doctorado, y pues bueno, aquí estamos con muchísimo gusto escuchándoles. Gracias, Feliciano, muy amable, doctora. Si tuviera algún comentario. Sí, es fundamental entender esto, ¿no? No podemos, por eso Altieri lo menciona en el texto de manera muy clara y yo lo retomo, y la agroecología o los agroecólogos de formación de las primeras generaciones en Chapingo y incluso las después, lo retoman, ¿no? Agricultura orgánica no es agroecología. Agroecología se amplía a un sistema complejo que sí mira las instituciones ecológicas para fomentar una producción mejor, viable, económicamente, socialmente justa, culturalmente pertinente. Si no pensamos en eso, entonces no estamos pensando en agroecología, ¿no? Entonces sí, me parece importante. Y bueno, yo creo que una parte importante de la agroecología y de la agricultura urbana y periurbana es encaminar a la reconstrucción de esta idea del producir alimento, ¿no? Es una cultura vivencial de la alimentación. Es decir, se requiere esta cultura vivencial de la alimentación, y creo que la resistencia de las zonas periurbanas y la agricultura urbana, no me refiero, y no nos referimos en la red de agricultura urbana de América Latina, no nos referimos a techos verdes o paredes verdes, no, realmente estamos hablando de esa agricultura que se ha sostenido a pesar de la ciudad, ¿no? De esa agricultura que traen los migrantes y que incorporan a la ciudad, ¿no? Hay muchísimos casos en América Latina sobre todo, o de esa agricultura que se replantea con, por ejemplo, jubilados de áreas no agrícolas, pero que a la hora de incorporarse a estos procesos son muy ingeniosos, ¿no? En términos de generar, por ejemplo, insumos, sustratos, vertederos, etcétera, y la aportación, digamos que las ciudades son cosmopolitas, y lo que eso aporta a la agricultura urbana y periurbana es grandioso, ¿no? Es grandioso. O sea, los migrantes y quienes resistieron a la urbe son realmente quienes van a plantearnos en este mundo una mirada distinta. Y yo les digo siempre, ¿no? Quien ha sembrado una lechuga, quien ha sembrado una hortaliza y se la ha comido, o sea, lo ha logrado y se la ha comido, cuando va a comprarla ya no la mira igual. O sea, tu percepción cambia. Y cambia porque entonces ya entiendes lo difícil que es producir un alimento. Y entonces tienes que generar empatía con quien sí lo logra, ¿no? Entonces imagínate empatía con quien lo logra además desde una perspectiva agroecológica, ¿no? Con quien lo logra además desde una perspectiva de defensa de territorio, ¿no? Entonces, esto es fuerte y es necesario. Y yo creo que si transitamos en la urbe, con agricultura urbana y periurbana, en estas modalidades que estamos planteando, también va a cambiar la mirada hacia lo rural, ¿no? Eso va a ayudar mucho. Siempre hago este símil. La guerra de los gringos contra Vietnam, quizás no se ganó tanto en Vietnam, sino en el propio Estados Unidos, ¿no? con todos los reclamos que había de que ya no se llevaran a los jóvenes a la guerra y con toda la oposición que ya había de la sociedad gringa respecto a esa guerra. Yo creo que pasa lo mismo con la agricultura urbana y periurbana. O sea, esta resistencia y esta cultura vivencial de la alimentación generan miradas distintas hacia quienes producen. Y yo creo que esa forma de entender la vida también es un enclave para cambiar este mundo, ¿no? Muchas gracias por el trabajo, Feliciano, que haces. Gracias, doctora, muy amable. Ingeniero, licenciado, perdón, Gerardo Sánchez Cayetano, tienes el uso de la palabra. Pues buenas noches, no sé si me escuchen. Buenas noches a todas y a todos. Pues primeramente agradecer la invitación al ingeniero Roberto, muchas gracias.
La verdad es que por el trabajo que tenemos, entré un poco tarde, alcancé a escuchar de la doctora que hablaba un poco del sistema Milpa, y más que pregunta, pues un comentario de lo que nosotros acá en radio trabajamos. Em, el sistema Milpa, bueno, primero comentar que las 68 lenguas que se hablan en este país están en un proceso de pérdida muy fuerte, muy acelerado. Nosotros en radio trabajamos con 3 lenguas que son el mazahua, el otomí y el náhuatl. Yo soy mazahua, hablo la lengua. Y en el 2010, perdón, en el 2001, cuando entra Vicente Fox a la presidencia, en el 2000, cuando entra Fox, en ese periodo, también estaba en proceso de aprobación de una ley, la ley de organismos genéticamente modificados, que no era otra cosa que el tema de los transgénicos. Y nosotros como radio, preocupados por la situación de los transgénicos, colaborábamos en aquel entonces con Radio UNAM. Había un programa que se llamaba Chiapas Expediente Nacional, y empezamos pues a ver si en Michoacán había transgénicos. No, no había transgénicos, pero sí había mucho maíz híbrido. ¿Qué es lo que hicimos para tratar de generar conciencia en la región? Comenzamos en 2008, 2009, si no mal recuerdo, una feria del maíz criollo en la región, con el objetivo de preservar los conocimientos. Que nos dimos cuenta que se pierde la lengua, pero detrás de la lengua está todo el conocimiento ancestral de las abuelas y los abuelos. Intentamos hacer conciencia, no nos dimos cuenta por dónde, pero al final hoy estamos ante se está perdiendo la lengua, sí, pero también el conocimiento, y detrás del conocimiento se está perdiendo en la región oriente de Michoacán, en la zona Mazahua, Otomí, y también en la zona de un poquito acá de este lado, donde ya no se hablan las lenguas, pero siguen siendo el oriente. Se está perdiendo el sistema Milpa. Me parece que el sistema Milpa en los pueblos indígenas, mazahuas, que se encuentran en Zitácuaro, están perdiendo la lengua a pasos agigantados, pero el sistema Milpa va mucho más rápido, la pérdida. El crecimiento de monocultivos en la región es realmente preocupante. Ahí están las lenguas, sí, ahí están las lenguas. Yo visualizo ahorita, por ejemplo, el tema de las lenguas, que a todo mundo le preocupan las lenguas, pero no hay realmente un proyecto, un plan para preservar lo que queda de las lenguas. Se hace de manera muy... no se toman, no hay seriedad en la preservación de las lenguas, y eso lo traslado a los conocimientos de los abuelos. El tema que ahorita nos comparte, el tema de las plagas, los agroquímicos, la generación de plagas más resistentes. Los abuelos anteriormente pues tenían un conocimiento de lo que es la tierra, lo que es el sistema Milpa, que no solamente era más bien el tema de la soberanía alimentaria dentro de la casa. Hoy esa soberanía alimentaria se está perdiendo también. ¿Por qué? Porque hay monocultivos que nos dan los recursos, pero nos está llegando maíz procedente del norte del país, incluso de Estados Unidos. Maíz que es pues hecho para otra situación, no tanto para consumo humano. Nos están llegando las tortillas a nuestra casa, y hemos perdido, las comunidades están perdiendo lo que es la soberanía alimentaria. El granero que teníamos en casa ya no existe, ya no está. Y como decían las abuelas, pues si yo tengo mi maíz, no importa si el gobierno incrementa los precios, nosotros no padecemos porque tenemos nuestro maíz para todo el año. Hoy por hoy, ese granero ha desaparecido más rápido que las mismas lenguas que se hablan en la región. Es una preocupación, sí, es una preocupación fuerte la que se vive, porque
antes era la carrera por la extinción de las lenguas, que nosotros lo vemos así en radio, nos está ganando, pero por el otro lado creo que las milpas se están perdiendo más rápidas que las mismas lenguas en la región. Es mi comentario. Muchas gracias por la exposición, la invitación. Excelente exposición, doctora. Muchas gracias. Dicen los mazaguas, gracias por su palabra, la cual nos compartió en esta tarde. Gracias a ustedes, Gerardo. Gracias, licenciado Jera, muchas gracias por acompañarnos y por la información tan valiosa que nos compartes. Pues la palabra sigue conseguida, no sé si ya esté listo por ahí el ingeniero Víctor. Parece que aún no. Sí, ingeniero Víctor, sí levantó la mano, pero no, parece que no. Inge Víctor, tienes el uso de la palabra, si tienes ya audio. Sigue con alguna dificultad técnica. Sin embargo, bueno, la palabra está concedida para algún comentario, cualquiera de los compañeros que tan amablemente nos acompañan. Igual lo puede escribir en el chat, ingeniero Víctor, y ya acá le da voz Hanacua. Perfecto. Paulina Salas levantó la mano. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches a todos. Igual les saludo desde la Ciudad de México. Tengo el gusto de trabajar con Feliciano. También soy técnico y apoyo a apicultores del suelo de conservación, que también es un reto bastante interesante, más que nada porque se trata de abejas, ¿no? Yo solo quería comentar y quería agradecer también la ponencia de la doctora, porque me pareció muy, muy, muy interesante el hecho de cambiar la perspectiva incluso de las hierbas malas, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces esas hierbas malas o ese tipo de plantas representa para los apicultores pues néctar y polen, ¿no? Una fuente muy importante de néctar y polen, y que a su vez estas abejas a veces también tienen una actividad bien importante para los agricultores. Entonces ahí es cuando deja de ser una hierba mala, ¿no? Que incluso esas hierbas, esas plantas, tienen ahí una función bien interesante y que aportan mucho al ecosistema en general, a la diversidad que hay en una unidad de producción, y que en dado caso, pues todos nos beneficiamos de eso, ¿no? Apicultores, agricultores y la misma biodiversidad. Entonces, me gustó bastante que se comente desde estos espacios esa distinción, incluso también de las plantas que hacen simbiosis y estas cuestiones que a veces satanizamos, ¿no? A los parásitos o satanizamos a estas malas hierbas. Entonces, me parece bien importante darle como ese enfoque a que todo tiene un lugar, a que todo tiene también el derecho de vivir y el derecho de ocupar un espacio. Entonces, pues me parece muy interesante y creo que a partir de estos espacios puedo tomar muchas herramientas también, mucho conocimiento para el trabajo en campo que ahora desarrollo. Y pues nada, solamente quería pues agradecer y ya. Muchas gracias, Pau, Gracias. por tus palabras. Ujú. Gracias. Sí, pues sí requerimos de construirnos y reconstruirnos en la mirada hacia lo otro, ¿no? Y es un trabajo no fácil, porque yo insisto mucho, no es folclore, o sea, es un asunto de mínimo respeto y de considerar al
a las y los organismos otros, también con respuestas, ¿no? Hacia el ambiente y con una participación X, ¿no? En el ambiente. Entonces, sí, está difícil, pero acá estamos. Hay que resistir como las malas hierbas, Gaby. Que no Porque ya le ves llamen que, malas hierbas. Hierbas es no que deseadas. ya ves que dicen que hierba mala nunca muere. Ah, bueno, pero no son malas hierbas. No, no, Son no. hierbas no deseadas o hierbas no domesticadas. Muchas gracias, Pau, doctora. Nos comentan si ya está la lista de asistencia. Les comento que ya la colocó el doctor Hanacua en el chat para que registren su asistencia. Y bueno, por ahí también el ingeniero Víctor envía un mensaje. Vamos a dar lectura. Dice, pero estamos conectados y ocupados por la producción alimentaria mediante la conservación de la biodiversidad. Los grandes retos inician desde la milpa y el aula y mediante, perdón, aquí se me olvidó, la pérdida de suelos, productividad de recursos como bosque, suelo y agua. El gran reto es conservar nuestra agua y suelos en el oriente y dejar de preocuparnos por el abastecimiento de agua en el sistema Cutzamala. Ese es un caso en lo particular aquí en la región oriente de Michoacán que muy gentilmente nos comparte el ingeniero Víctor Torres. Gracias, ingeniero Víctor. Pues la palabra sigue concedida. Bien, parece que no hay más comentarios. Bueno, hay Bien. un comentario en el chat del ingeniero José Luis Cruz Jiménez, ¿no? Del Cebeta Ajá. de Incaparapeo. Dice, felicitar a la doctora Gabriela Ares Hernández por su excelente ponencia con un tema tan importante en nuestros tiempos. Soy agrónomo en suelos y entiendo de buena forma la situación que prevalece en los campos agrícolas, sobre todo en Michoacán. Gracias por la ponencia. Muy bien. Hay también felicitaciones para la doctora, excelente, la maestra Susana Valdés Albarrán, excelente ponencia, felicidades a la doctora Gabriela Arias y al doctor Jesús Canacua, coordinador del seminario, y a Roberto Suárez también menciona. Diana Laura Suárez, excelente información, muchas gracias doctora por tomarse el tiempo para compartir su conocimiento, felicidades y saludos desde la brigada número 14 de Tarimba. El ingeniero Víctor Torres adiciona información. Recientemente se recordó el Día Mundial del No Uso de Agrotóxicos, 5 de diciembre, como un recordatorio por el accidente que cobró la vida de 15,000 personas y la afectación a decenas de miles más. Sin embargo, seguimos usando plaguicidas como el glifosato. Pues son algunos de los comentarios. Y sí, pues es que no es fácil, ¿no? Pensarnos o sea, no es fácil pensar en nuestra agricultura ya sin los agrotóxicos, porque eso nos hicieron creer, ¿no? Nos hicieron creer que si no había agrotóxicos no podíamos producir, lo cual es falso, realmente es falso, pero para poderlo desarticular requerimos todo esto, experimentar, combinar, pensar, conocer bien el agroecosistema, el suelo, los ciclos, etcétera, ¿no? Es más complejo, pero me parece que es mucho mejor
que lo hagamos así y que dejemos de ver de manera muy simple la solución de los problemas, ¿no? Es decir, como A más B igual a C, no, o sea, eso no sucede en la naturaleza nunca ha sido así, no ha sido así, por eso es que fracasa la revolución verde, ¿no? Por eso es que estamos en el nivel en el que estamos, porque la naturaleza no se puede simplificar. Y bueno, en ese reto yo les agradezco mucho que todos y todas ustedes estén trabajando con jóvenes de las diferentes regiones que, como bien dice Hanako, bueno, pues se enfrentan a una realidad que les puede decir lo contrario a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero su trabajo, el trabajo de cada una, de cada uno de ustedes es fundamental, ¿no? Es fundamental. Igual que el nuestro, si no tenemos una convicción por favor, tienen 5 minutos para hablar de la agroecología, no sé, no vamos a transitar, ¿no? Y pues aquí estamos todos, lo acabamos de ver, les digo, en España, ¿no? Fue terrible, lo que pasó fue terrible, quizás no lo difundieron tanto, pero fue terrible. Y gran parte del problema fue que estas empresas como IKEA, como las tiendas de conveniencia, etcétera, obligaron a sus trabajadores a ir, aunque ya estaba la alarma, porque ese es el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo mata. Y entonces nosotros acá, bueno, si es así, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos erradicar el glifosato, no? No es fácil, no es fácil. Quienes estamos en este juego para la erradicación del glifosato, híjoles, nos la vemos compleja, pero bueno, ahí estamos. Gracias. También Sí, perdón, doctor, adelante. un comentario nada más. A mí me asombra mucho un artículo que Gaby escribió cuando en la pandemia por coronavirus, ¿no? Con Efren, es también egresado ahí de la UIM, acerca de cómo los que vivíamos en la ciudad, cuando estábamos en la pandemia, pues no teníamos acceso a alimentos de calidad y suficientes, ¿no? Y en las comunidades que tienen, eh, con todo y el acoso de las empresas inmobiliarias y todo eso y de las berries, pues hay comunidades que tienen todavía parcelas y que pueden cultivar sus alimentos. Y en tiempos de la pandemia por coronavirus, pues ellos no sufrieron, ¿no? Ellos tenían seguridad y soberanía alimentaria. Sí, esa es la muestra, ¿no? O sea, ante una crisis, quien tiene producción e historia de producir, la va a librar. Quienes no la van a librar, no la vamos a librar, pues quizás somos todos los demás. Me comenta el ingeniero Víctor sobre la agricultura regenerativa, ¿no? Sí, no, yo la verdad es que no creo en las soluciones del capitalismo verde, ¿no? O sea, si no se plantea esto otro que decimos, ¿no? Toda la complejidad de un sistema que además sea culturalmente pertinente, socialmente justo, ¿no? No, o sea, es como la certificación de orgánicos, ¿no? Que uno los encuentra carísimos de París y sin acceso, ¿no? Y que están produciendo en estos monocultivos, pero con insumos orgánicos y sus trabajadores comiendo maruchan, ¿no? Entonces, no creo en eso, ¿no? Bien, gracias, doctora. Pues, doctor Hanakua, no sé si no hay alguna otra pregunta o comentario. Procederíamos entonces a hacer en este momento una entrega virtual de reconocimiento a la doctora Gabriela Arias Hernández. En este momento de manera virtual, pero muy agradecidos, doctora, por tan excelente ponencia que seguramente cisma nuestra conciencia y que pues tendremos que adoptar algunas prácticas diferentes, aprender y ser soberanos, como usted lo decía, alimentarios, tecnológica y científicamente. Doctor, adelante. Muy bien, bueno, pues es la entrega virtual de la constancia, Gaby. Te la haremos llegar en físico. A ver, déjamela.
La muestro por acá. Bueno, no sé si se está proyectando mi pantalla. Sí, doctor. Bueno, entonces dice así: la Coordinación Estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en Michoacán, el Comité Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y del Mar, la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 104, otorgan la presente constancia a la doctora Gabriela Arias Hernández por su participación como ponente en el Seminario de Educación y Desarrollo Rural, Panorama Actual del Campo Mexicano entre el Monocultivo y la Agricultura Campesina, impartido del 19 de noviembre del 2024 al 15 de enero del 2025. Morelia, Michoacán, a 15 de enero del 2025. Firma al calce el ingeniero Juan Carlos Vázquez Murillo, quien es coordinador estatal de la Vegeta ICM en Michoacán. Pues yo también muy agradecida con ustedes por este diálogo, porque siempre reconforta, ¿no? Encontrarse con quienes estamos en este proceso y pues eso nos hace pensar que hay esperanza, ¿no? Así es, doctora, muchas gracias, muy, muy amable. Agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Y doctor Jesús Canácuac, en tu calidad de coordinador de este seminario, pues te agradecería nos compartas algún mensaje de cierre. Sí, claro que sí, doctor, con mucho gusto. Pues nuevamente agradecerles el hecho de que se hayan dado espacio para asistir a esta segunda sesión. Como dice la doctora Gaby, y como dice Feliciano y Paulina, de repente creo que estos espacios hacen falta. Bueno, cuando pensamos, planeamos hacer este seminario, pues pensamos justamente en eso, porque de repente hay como soledad en los planteamientos, ¿no? O uno se siente solo. Menos cuando voy a la UIM, por ejemplo, o cuando estoy en la brigada. Pero fuera de eso, pareciera que uno está solo con esos pensamientos, ¿no? Con estas reflexiones, con estas preocupaciones. Y entonces generar este espacio que es autogestivo, nos organizamos desde abajo, ¿no? Como profesores de la dirección general, pues para promover la reflexión, ¿no? Y entonces esperamos que no sea el primer seminario, como les dije hace rato, pensamos que se instaure como un seminario permanente. Este primer seminario pues está pensado encaminado a pensar como la situación actual del campo mexicano, por qué estamos como estamos, donde estamos, ¿no? Pero a partir de acá se pueden abrir muchos otros temas para pensar, no sé, mujeres rurales, jóvenes rurales, emprendimientos rurales, migración, no sé. eh, Ahora hay una participación muchísimo muy marcada en las comunidades rurales de las mujeres, tanto en las asambleas ejidales y comunales como en las autoridades civiles, ¿no? Eso es algo que antes no ocurría. Entonces, todo eso, digamos que marca una pauta distinta y este espacio creo que nos puede ayudar a pensar la realidad del campo mexicano. De mi parte, pues agradecerles que estén acá, recordarles que la tercera sesión es el día 15 de enero, igual a las 6 de la tarde. Les haremos llegar previamente la lectura. Ese día sí habrá un examen para todos, no, no es cierto. Y bueno, pues seguir allí en la reflexión, nada más. Agradecerles nuevamente y desearles a todos y a todas, pues que pasen unas felices fiestas de fin de año, que pasen momentos de alegría y de dicha con sus familias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Felices fiestas para todos también y agradecer la presencia finalmente de docentes y docentes investigadores del CEBETA 390, del CEBETA 33, del 237, de la Brigada 11 y la Brigada 14 están presentes, el ingeniero Jonathan Mendoza Pajiel de la Brigada 14 y la maestra Aida Ponce de la Brigada
número 11, la bióloga María Dafne del Cebeta 237, Almadelia Gómez, perdón, del 327, del Cebeta 327, y pues agradecer también la presencia del licenciado Gerardo Sánchez Cayetano y del ingeniero Víctor Torres, que seguramente en la próxima sesión pues habrá resuelto ya el problema técnico y entonces podrá hacernos algunos comentarios. Muy agradecidos, felices fiestas para todos. Buenas noches, que descansen. Gusto en conocerla, doctora. Gracias, Gaby. Hasta luego. Abrazo. Gracias, Buenas noches, igual. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro Roberto y Jesús Canacua. Gracias a todos. Buenas Al noches. contrario, Inge Adrián. Gracias a ustedes, maestro. Inge Antonio Cortés, gracias por acompañarnos. Ojalá y nos veamos en la próxima sesión con todos ustedes. Doctor Juan Arsenio, buenas noches, un gusto que nos acompañe. Gracias por sus comentarios. Igualmente. Hasta luego. Agradezco antes de que se vayan también la maestra Lucila Campos, la maestra Edith Nava de la Brigada 103, el médico Benigno Soto Cabrera también, compañeros de acá de la Brigada número 103, a Diana Laura Suárez Coria de la Brigada 14. Y bueno, son bastantes compañeros los que hoy nos dispensaron con su tiempo en esta interesante ponencia. Me preocupa que se han registrado hasta ahora 13 personas en el Ajá, horario. sí. Yo creo que pudiera compartirles la liga por WhatsApp, Sí, aunque son varios. sí, son varios. Bueno, pero si no tienes inconveniente, doctor, tengo el listado de todos los que estuvieron. Ah, excelente. Podríamos sacar alguno. Sí, de ahí la relación. Sí, exacto. No pudiste entrar. Pues buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. En comunicación. Estamos en contacto, en comunicación. Claro que sí, doctor. Que Ya descanse. en WhatsApp nos mensajeamos, doc. De acuerdo. Que Un descanse. saludo. Buenas noches. Buenas Hasta noches. Ya se-